a hablar un poco del origen de esta raza, cómo surge. Vamos a hacer una parte fundamental que desde el inicio de los blood sport, que son los deportes de sangre, hasta el año 1850. Ahí nos vamos a enfocar qué es donde se produce el real desarrollo de esta raza, donde se produce el desarrollo del bulldog o del Old English Bulldog y la combinación con el terrier, que posteriormente dan el Bull and Terrier, y que ese se transforma en el real perro de pelea. Y hasta el año 1850, ahí vamos a cortar, que es la etapa básica de desarrollo. Después, la historia ya creo que es mucho más conocida por todos, que son los creadores más famosos, como Colby y toda la era de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que bueno, ya es otra etapa de desarrollo de la raza. Pero nos vamos a enfocar porque fue bastante controvertido en un momento si en esta raza se incluyó al terrier, se discutió durante años, o no, o descienden de lo que fue el Old English Bulldog sin la participación sanguínea de perros terrier. ¿Cómo entran los molosos a Britania? Se presume que la primera introducción la realizan los fenicios, por el comercio. Pero la mayor parte ocurre con las tribus celtas cuando invaden Britania. En el 1100 a.C., más otra segunda oleada que se produce en el 500. Los celtas, que serían las tribus de los galos, tenían una cultura con el perro extraordinaria. El perro era parte fundamental de su cultura. Van a decir que lo participaban en sacrificios, comían perros, tenían un vínculo especial con los perros. Los dioses, sus dioses, se representaban hasta algunos en formas de perros. O sea, toda esa cultura se traslada a la isla y van los celtas que criaban molosos en una época para guerra. Después los empezaron a utilizar también para caza. En la isla los empiezan a adecuar a las necesidades básicas de urgencia que tenían ellos. Al principio, al ser nómades, lo utilizaron para una cosa. Después, cuando se asientan en Britania, que se establecen, ya no necesitaban que el perro sea tan bélico para defenderse o para tomar territorio, sino que lo empezaron a utilizar sus necesidades de urgencia, que eran la protección del ganado, la protección del hogar y la caza. Ahí se enfocan. Estos perros, para que se den, vamos a hacer una representación para tener una idea aproximada, eran perros grandes, de 60, 70 centímetros de altura la cruz, perros de 40, 50, 60, 70, 80 o más kilos. Esos eran los molosos de una primera etapa. Bueno, ahora nos vamos a dar un salto histórico porque esos se desarrollaron durante años. Ahí no había raza, no había nada. El concepto de raza es mucho más moderno. Estamos hablando que en 1860 y pico, ahí es donde empiezan las exposiciones y ahí empiezan lo que son los conceptos modernos de una raza donde se establecen estándares. No había estándar, era todo, el perro básicamente se relacionaba porque los nombres incluso eran acorde a la función que desarrollaban. Los perros que desarrollaban funciones de pastoreo se decían que eran perros pastores. No había una raza en especial. Estos molosos eran perros pesados y muy sólidos. Bueno, ahora nos vamos a ir a la época donde los reyes normandos los introducen en los deportes de sangre, que son estos que denominaban blood sport. ¿Qué es un deporte de sangre? Es combatir dos animales entre sí, de la misma especie o de diferentes especies. Ahí nacieron las peleas de gallo, las peleas de gallo en realidad no, pero adoptan peleas de gallo, adoptan formas de hostigamiento del toro, del jabalí, del oso, todo a través de molosos. Esto impacta en la sociedad de aquella época, impacta muy fuerte y termina siendo, en principio, un entretenimiento de la aristocracia, básicamente el bear riding, que es el combate de osos, que toda la aristocracia era adepto, se hizo rápidamente adepto a esto, pero también se traslada a los sectores más humildes de la población y se forma toda una cultura alrededor de lo que es el bear riding.
está bien. No, está bien antes. Transcurren los siglos y cómo empiezan estas denominaciones de nombre, cómo se empiezan a denominar a los perros que combatían con los osos o con los toros. Tenemos que Edward de Norwich, que fue el segundo duque de York, traduce una obra de Gastón Boelmo, que fue en realidad francés, en 1387 le escribe, realiza un tratado de caza. Este señor Boelmo, ¿qué hace el duque? Este duque traduce toda la obra de Boelmo y agrega 5 capítulos específicamente referidos al sistema de caza inglés, que era lo que se desarrollaba ahí. Hace básicamente una traducción de un libro y agrega 5 capítulos. Lo importante de esto es que acá nombra a los alaúntes. Los alaúntes haciendo referencia a los alanos. Los alanos fue una tribu que también invade con las tribus germanas en el 400 y algo, era cristiana. Los anglos, los sajones, los frisios, junto con otras tribus de la Galia, se juntan y hacen una invasión a Britania, y la tribu de los alanos lleva a sus perros que también tenían el mismo nombre, eran molosos que se llamaban alanos. Entonces, probablemente de ahí surja la primera definición de nombre, alaúntes, que utiliza este duque haciendo referencia a esa clase de molosos, diciendo que eran excelentes animales para sujetar todo tipo de bestias y mantenerlas firmes. También en otra parte, acá no está, pero bueno, dice que eran excelentes perros de cacho, eran perros para tomar y mantener firme a un jabalí y mantener firme a un oso. Después nos encontramos con lo que dice en 1486 una priora que se llamaba Juliana Berners. Acá aparece una definición importante, que es la palabra mastiff. Ella hace una revisión de las razas que hay, donde nombra los terriers, un montón de razas habitantes de la isla, y nombra a un perro denominado mastiff, que era de segunda categoría, de gran tamaño, que tenía la fama también de cuando mordía un animal no dejarlo escapar nunca. Ser un perro de presa, un buen perro de cacho. Pasamos al 100 años después, el doctor Caius también hace toda una revisión de todos los perros habitantes de la isla y vuelve a aparecer en una cuarta sección que identifica a los perros de pastoreo, vuelve a aparecer la palabra mastillo, mastiff, o también le incluye bando o bandoje, como se escribe ahí, haciendo referencia también a un perro de cacho que tenía la capacidad para realizar la caza y la capacidad para mantener un toro firme, amarrar un toro si la ocasión lo requería. Seguimos con las descripciones de este tipo que se van dando a través de los siglos. Bueno, nos encontramos acá con la de Harrison, que ya va contando, también los denomina, hace una descripción sobre lo que él ve en Inglaterra, y también denomina bandos a unos perros enormes, molosos importantes, que los ven feos, impacientes, feroces, y así los describe de temer. Seguimos las descripciones donde Kettner hace referencia, lo importante en esa referencia, ya va describiendo lo que se denominaban los bear garden, que eran especies de anfiteatro que había en Inglaterra destinados específicamente al hostigamiento. Es decir, se realizaban obras teatrales en esos lugares, pero también se dedicaba a días exclusivos, generalmente los jueves o los domingos, para realizar el hostigamiento a toros y a osos, en realidad, y otros animales, también perro contra perro, pero de una manera muy primitiva a lo que después fue el dogfighting o el desarrollo del dogfighting. Básicamente en ese periodo largaban un mastiff o dos mastiff y no sé, se peleaban, no había reglas, no había nada que defina, era un hostigamiento entre los animales, pero no lo podemos definir como dogfighting. Lo más trascendental de esto lo realiza John Stowe.
Lo importante de la cita que encontramos de Stowe es que él dice que están los Bear Garden, pero que se empieza a producir una cría selectiva, una crianza específica. Y esto es muy importante, porque una crianza específica, ¿en base a qué? En base al hostigamiento. Los perros se estaban especializando en hostigar osos y en hostigar toros. Básicamente esos eran los dos principales eventos. Y acá hay que hacer una salvedad con el tema del oso, porque el tema del oso termina desapareciendo en un periodo de 10 décadas más o menos, termina desapareciendo con la desaparición de los Bear Garden. Los Bear Garden dejan de existir porque el bullfighting, que es el combate contra el toro, el perro contra el toro, se torna extremadamente popular y es, aparte de ser gratuito, y en esa época surgen otros deportes de sangre. No solamente ya estaba el bear biting y el bull biting, sino que surge el butter biting, el rat biting. Se va como diseminando y ampliando los deportes de sangre que se hacían a través de los perros. Y el perro de hostigamiento se enfoca básicamente en el toro, en el bull biting. Y acá se produce una decantación natural por el estilo de lucha que tiene el toro. ¿Qué pasaba con los perros grandes? Los perros de mucha altura y demasiado pesados, si bien la masa muscular que tenían le daba un poder importante al hacer un buen catch sobre el toro, eran demasiado altos. El toro, al bajar la cabeza, terminaba matándolos con los cuernos, los tocaba. Y acá toma mucha efectividad los perros un poco más livianos y de menor peso. Los autores del siglo XVIII, del siglo XIX, lo definen como, en aquel momento, lo que se decía como jugar bajo. El perro debía agacharse, no tener gran altura, y agacharse. ¿Qué es lo que hace el perro? El perro, cuando se lo lanza sobre el toro, siempre lo toma por la zona de la cabeza. Generalmente lo toma por la zona del labio. De ahí el perro se aferraba y trataba de aguantar el toro con las estamos de 700 kilos contra un animal de 50. Generalmente los volaba por el aire, se los desprendía, y si eran demasiados altos, cuando se agachaban, alcanzaban con los cuernos. Entonces se produce un proceso natural, en principio natural por el estilo de lucha del toro, que terminó matando a los perros de gran altura, y empieza a prevalecer una selección sobre un perro un poco de menor estatura, con un peso no tan pesado, pero tenía un peso suficiente como para en algún momento agotar al toro. Estamos hablando, en reglas generales, de 40 kilos, perros de 40 kilos, muy sólidos, y de 18 o 20 pulgadas, según los autores de aquel siglo, que lo empiezan a describir a esa clase de perro que, de tener una denominación que era mastiff, comienza espontáneamente a denominarse bulldog, que después pasa a ser Old English Bulldog. Lo empiezan a relacionar. La aparición de la palabra bulldog es espontánea, no existió nunca hasta el año 1600, que se empieza a denominar a esa clase de perros especializados en el combate del toro, se los empieza a denominar con la palabra bulldog. El bulldog desciende de un perro, de un mastif que se especializó en el hostigamiento contra los toros. De ahí es de donde viene el bulldog, que se transformaría en el Old English Bulldog más conocido.